Tengan muy buen día, estudiantes de anatomía. Mi nombre es el Dr. Fidel Ángel Montalvo. Soy docente del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad Evangélica de El Salvador. Y en esta ocasión vamos a hacer un video resumen de la anatomía de la región axilar. Comencemos. Entonces tenemos que la axila es el nombre elegante o fancy que le damos a lo que usualmente nosotros denominamos como el sobaco. Ahora, además de que la axila es notablemente delicada, también va a contener muchas estructuras neurovasculares importantes que van a entrar y van a salir de ella para poder llegar a su destino final. Piense en ello como una estación de tren con muchos trenes que pasan por el camino para enviar señales electroquímicas, sangre y linfáticos a sus destinos apropiados. Ahora vamos a comenzar hablando con los límites de la axila. La axila se va a encontrar en la unión del brazo y el tórax. Se conecta superiormente al cuello, anteriormente la región pectoral, inferolateralmente a la extremidad superior e inferomedialmente a la pared torácica. La axila es como una pirámide que tiene un ápex, una base y 4 paredes. El vértice de la axila también se le llama canal cérvico-axilar, que es la puerta entre el cuello y la axila. Mirando hacia el canal, podemos ver que está limitado por la primera costilla, la clavícula y el borde superior de la escápula. La base de la axila está formado por piel, tejido celular subcutáneo y por fascia axilar, y forma lo que se denomina fosa axilar. La axila está formada por 4 paredes. La pared anterior está formada por 2 músculos, el pectoral mayor y el pectoral menor. El aspecto más inferior de la pared anterior se le denomina pliegue axilar anterior y está formado por el músculo pectoral mayor. La pared posterior de la axila está siendo formada principalmente por la escápula y el músculo subescapular. La cara inferior de la pared posterior está siendo formada por los músculos redondo o teres mayor y dorsal ancho o también denominado latísimo del dorso, formando inferiormente el pliegue axilar posterior. La pared medial está siendo formada por el músculo serrato anterior, que recubre desde la primera a la cuarta costilla, y por los músculos intercostales. Y finalmente la pared lateral es una pared ósea que está siendo formada por el surco intertubercular del húmero. Pasemos a los contenidos de la axila. Justo debajo de la piel hay mucha grasa y tejido conectivo. Si diseccionamos más profundamente, veremos
esta estructura que se le llama vaina axilar, que está siendo formada por la vena axilar, que es la más superficial, así como la arteria axilar y el plexo braquial circundante. La axila también tiene vasos y ganglios linfáticos axilares. Vamos a comenzar hablando de la arteria axilar. La arteria axilar comienza como una continuación de la arteria subclavia en el borde lateral de la primera costilla y se extiende hasta el borde inferior del músculo teres o redondo mayor antes de convertirse en arteria braquial. La arteria axilar la vamos a dividir en tres partes a medida que pasa posterior al músculo pectoral menor. La primera parte está entre el borde lateral de la primera costilla y el borde medial del pectoral menor y está contenida dentro de la vaina axilar. La segunda parte está posterior al pectoral menor y la tercera parte se extiende desde el borde lateral del pectoral menor hasta el borde inferior del redondo mayor. Cada parte de la arteria axilar tiene varias ramas importantes. Un truco mnemotécnico es que el número de partes también nos dice cuántas ramas tiene. Tenemos entonces que la primera parte de la arteria axilar tiene una rama que se le denomina arteria torácica superior. La arteria torácica superior irriga el músculo subclavio, los músculos de los espacios intercostales primero y segundo, así como la parte superior del músculo serrato anterior. La segunda parte generalmente tiene dos ramas, que es la arteria tóraco-acromial y la arteria torácica lateral. La arteria tóraco-acromial, esta sale medial al pectoral menor, como un tronco corto y ancho, y esta se va a dividir en 4 ramas profundas al músculo pectoral mayor. La primera rama de la arteria tóraco-acromial es la rama acromial, que va hacia el proceso acromial de la escápula. La segunda es la rama deltoidea, que pasa entre los músculos deltoides y el pectoral mayor en el surco deltopectoral. La tercera rama es la rama pectoral, que pasa entre el pectoral mayor y menor, y esta va a suministrar a ambos músculos. Y la cuarta rama de la tóraco-acromial es la rama clavicular, que irriga el músculo subclavio y la articulación externo-clavicular. La arteria torácica larga, esta viaja a lo largo del borde lateral del pectoral menor, hacia la pared torácica para irrigar los músculos pectorales, el serrato anterior, los músculos intercostales, los ganglios linfáticos axilares y también la cara lateral del seno. La tercera parte de la arteria axilar tiene, como ya habrás adivinado, tiene 3 ramas. La arteria subescapular, la segunda es la arteria circunfleja humeral anterior
Y la tercera es la arteria circunfleja humeral posterior. La arteria subescapular, esta es la rama más grande de la arteria axilar, que va a viajar a lo largo del músculo subescapular antes de dividirse rápidamente en sus dos ramas terminales, que sería la arteria circunfleja escapular y la arteria tóraco-dorsal. Siguiendo el camino de la arteria circunfleja escapular, podemos observar que esta gira hacia atrás y va a pasar entre el músculo subescapular y músculo redondo o teres mayor, para alcanzar la superficie dorsal de la escápula, donde va a formar una anastomosis importante con una arteria que se le denomina arteria supraescapular alrededor de la escápula. La arteria tóraco-dorsal, esta viaja con el nervio tóraco-dorsal para suministrar irrigación al músculo dorsal ancho. Las dos ramas finales de la tercera parte son la arteria circunfleja humeral anterior y posterior, que pueden emerger de la arteria axilar por separado o como un tronco antes de dividirse. Estas arterias rodean el cuello quirúrgico del húmero y se van a anastomosar entre sí como si estuviesen abrazando el húmero. La arteria circunfleja humeral anterior, que es la más pequeña, esta pasa profundamente al músculo coracobraquial y al músculo bíceps braquial y da una rama ascendente para irrigar la articulación del hombro. La rama circunfleja humeral posterior, esta va a pasar posteriormente entre los músculos redondo mayor y menor junto con el nervio axilar para suministrar la articulación glenohumeral o la articulación del hombro, así como también suministra al músculo deltoides. Dado que este espacio entre los músculos redondo mayor y menor parece un cuadrilátero, se le va a denominar espacio cuadrangular. El lado medial del espacio cuadrangular está siendo formado por la cabeza larga del músculo tríceps y el límite lateral está formado por el hueso húmero. Eso sí que fue bastante información, así que tómese un momento para pausar el video a este nivel y ver si puede etiquetar por usted mismo las ramas de la arteria axilar antes de continuar. Muy bien, ahora vamos a pasar entonces a otras estructuras. En este caso sería la vena axilar. La vena axilar se forma por la unión de la vena braquial y la vena basílica en el borde inferior del músculo redondo o teres mayor. La vena axilar termina en el borde lateral de la primera costilla, donde se convierte en vena subclavia. La grasa axilar también va a contener 5 grupos principales de ganglios linfáticos, que se denominan colectivamente ganglios linfáticos axilares. Es hora entonces de usar nuestra imaginación. Vamos a imaginar
que 4 de estos grupos de ganglios linfáticos son las esquinas de una pirámide con una base triangular. En las esquinas de la base triangular están los ganglios anteriores o pectorales, los ganglios posteriores o subescapulares y los ganglios laterales o humerales. Luego tenemos un grupo en el centro de la pirámide que se llaman ganglios centrales y tenemos un grupo en el ápex llamados ganglios apicales. Los ganglios anteriores o pectorales, estos se encuentran a lo largo de la pared medial de la axila y van a recibir el drenaje linfático desde la pared torácica anterior y la mayor parte de la región del seno. Los ganglios posteriores o subescapulares, estos se encuentran a lo largo del pliegue axilar posterior y reciben la linfa de la pared torácica posterior y de la región escapular. Los ganglios laterales o humerales, estos se encuentran a lo largo de la pared lateral de la axila, alrededor de la vena axilar, y estos reciben la linfa de la mayor parte de la extremidad superior. La linfa de los ganglios anteriores, posteriores y laterales pasa entonces a través de vasos linfáticos eferentes hacia los ganglios centrales. Estos ganglios centrales se ubican profundamente en el músculo pectoral menor cerca de la base de la axila. La linfa de los ganglios centrales pasa luego a los ganglios apicales, que también reciben linfa de los vasos linfáticos que acompañan a la vena cefálica. Ahora es el momento de mirar los nervios. Vamos a hablar entonces del plexo braquial. El plexo braquial es una estructura de nervios que inerva el hombro, el brazo y la mano, suministrando fibras nerviosas aferentes o sensoriales desde la piel, así como también fibras eferentes o motoras que van hacia los músculos. Entonces, como ya se han de imaginar, tendremos mucho de qué hablar aquí, pero voy a tratar de que esto sea lo menos agobiante posible. Así que siéntese usted libre de pausar el video en cualquier momento para probarse a sí mismo o simplemente para tomarse un descanso muy necesario. Muy bien, entonces el plexo braquial se va a dividir en 5 raíces, en troncos, en 6 divisiones, en cordones anteriores y en ramas terminales. El orden se puede recordar utilizando el siguiente acrónimo de sus letras iniciales en inglés, que sería Remember to drink cold beer. Además, hay ramas que salen del plexo braquial en varios puntos a lo largo de su longitud. Dado que las ramas que salen de las raíces y los troncos se encuentran por encima de la clavícula, a veces se les denomina ramas supraclaviculares del plexo braquial. Y dado que las ramas que salen de los cordones, así como las ramas terminales, se encuentran debajo de la clavícula, a veces se les llama ramas infraclaviculares del plexo braquial. Bien,
Comenzando con las raíces. Las 5 raíces provienen de las ramas anteriores de los últimos 4 nervios cervicales, C5, C6, C7, C8, así como de la rama anterior del primer nervio torácico o T1. Estas raíces generalmente viajan entre los músculos escaleno anterior y medio junto con la arteria subclavia. Estas 5 raíces van a emitir algunas ramas. Tenemos entonces el nervio torácico largo, que surge de C5 a C7, y este se encarga de dar inervación motora al músculo serrato anterior. Tenemos al nervio escapular dorsal, que surge de C5, y este se va a encargar de dar inervación motora a los músculos romboideos. Y también tenemos al nervio frénico, que surge también de C5, y este proporciona inervación motora y sensorial al diafragma. En la parte inferior del cuello, las 5 raíces se van a combinar para formar 3 troncos. C5 y C6 se fusionan para formar el tronco superior. C7 permanece como el tronco medio. Y C8 y T1 se fusionan para formar el tronco inferior. El tronco superior emite otra rama, que es el nervio supraescapular, que viaja a través del triángulo posterior del cuello, que podemos ver aquí resaltado en azul, y a través también de la muesca escapular para dar inervación motora a los músculos supraespinoso e infraespinoso. El tronco superior también emite el nervio subclavio, que da inervación motora al músculo del mismo nombre. Ahora que hemos repasado las raíces, los troncos y las ramas supraclaviculares, hagamos una pausa y un cuestionario rápido. Pausa el video y vea si puede identificarlos por usted mismo. Muy bien. Tenemos entonces que luego cada tronco se va a dividir en una división anterior y posterior a medida que viajan a través del canal cérvico-axilar o el ápice o apex de la axila, dando lugar a un total de 6 divisiones. Tenemos que pensar en ello como si viajáramos a través de un agujero de gusano. Y por otro lado, estas 6 divisiones se van a reagrupar entre sí para formar 3 cuerdas o cordones. Los cordones se van a nombrar por su relación con la segunda parte de la arteria axilar. Tendremos entonces el cordón lateral, que está formado por las divisiones anteriores de los troncos superior y medio. El cordón posterior, formado por las divisiones posteriores de los troncos superiores, medio e inferior. Y está el cordón lateral. El cordón medial, que está formado por la división anterior del tronco inferior. Sería entonces cordón lateral, posterior y medial.
Ahora, de estos cordones van a brotar varias ramas. El cordón lateral da origen al nervio pectoral lateral, que va a proporcionar inervación motora a los músculos pectoral mayor y pectoral menor. El cordón posterior da origen a los nervios subescapular superiores e inferiores, que van a dar inervación motora al músculo subescapular y el músculo redondo o teres mayor respectivamente. También existe el nervio tóraco dorsal, que también a veces se le denomina como nervio subescapular medio. Este va a proporcionar inervación motora al músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. Y a continuación, el cordón medial da origen a un nervio que se le denomina nervio cutáneo medial del brazo y del antebrazo, que va a proporcionar inervación sensorial a la piel medial del brazo y el antebrazo, así como el nervio pectoral medial, que da inervación motora del músculo pectoral menor y mayor. Finalmente, los tres cordones dan lugar a 5 ramas terminales. El cordón lateral se divide en 2 ramas terminales. Tenemos entonces al nervio mediano, que se forma al fusionarse con el cordón medial y está formado por contribuciones de C5 a T1. Y el segundo nervio es el nervio músculo cutáneo, que se va a componer de contribuciones de C5 a C7. En la axila, el nervio mediano es lateral a la arteria axilar. Y el nervio músculo cutáneo sale rápidamente de la axila, perforando el músculo córaco braquial. El cordón posterior, este se divide en 2 ramas terminales, que tenemos el nervio axilar, que se compone de contribuciones de C5 y C6, y el nervio radial, que se compone de contribución de C5 a T1. El nervio axilar, este va a viajar con la arteria circunfleja humeral posterior, que es una de las ramas de la tercera parte de la arteria axilar. Y este sale de la axila a través del espacio cuadrangular para viajar alrededor del cuello quirúrgico del húmero. El nervio radial, este va a pasar, ¿verdad?, posterior a la arteria axilar para salir de la axila y viajar en el surco espiral del húmero. Finalmente, el cordón medial da lugar a 2 ramas terminales, que sería el nervio mediano, formado por la fusión con el cordón lateral, y el nervio cubital o ulnar, que se compone de contribuciones de C8, T1 y ocasionalmente C7. Muy bien, ahora que hemos repasado las divisiones, los cordones y las ramas terminales, sigamos adelante y hagamos otra prueba. Veamos si usted puede identificar los cordones y sus ramas, así como las ramas terminales.
Excelente. Entonces, dado que las ramas terminales del plexo braquial tienen muchas funciones motoras y sensoriales, avancemos y resumamos aquí, comenzando en la articulación del hombro y avanzando hacia las yemas de los dedos. Primero, el nervio mediano da inervación motora a los músculos del antebrazo anterior, exceptuando el flexor cubital del carpo y la mitad cubital o medial del flexor profundo de los dedos. En la mano, este va a inervar la mayoría de los músculos tenares o músculos del pulgar y a los lumbricales laterales. También va a llevar información sensitiva de la piel de la mano. En el lado palmar va a inervar los 3 dedos y medio laterales y la palma adyacente. Y en el lado dorsal de la mano inerva los aspectos distales de los 3 dedos y medio laterales. El nervio músculo cutáneo da inervación motora a los músculos del brazo anterior y luego continúa como el nervio cutáneo lateral del antebrazo para suministrar entonces inervación sensorial al lado lateral del antebrazo. El nervio axilar va a llevar información motora a los músculos tenares, músculos teres, o redondo menor y deltoides. Y también va a transportar información sensitiva o sensorial de la articulación glenohumeral o articulación del hombro e información sensitiva de la piel que cubre la porción inferior del deltoides. El nervio radial da inervación motora a todos los músculos posteriores del brazo y el antebrazo. Y también va a dar inervación sensitiva o sensorial a la piel del brazo posterior y el antebrazo. En la mano solo va a suministrar inervación sensorial del lado dorsal. Y aquí inerva la porción lateral de la mano, el pulgar y los segundos a cuartos dígitos o dedos proximales. Y finalmente, el nervio ulnar o cubital, transporta información motora al flexor cubital del carpo y la mitad cubital del flexor profundo de los dedos en el antebrazo. En la mano, inerva la mayoría de los músculos intrínsecos, a excepción de un par de músculos que están siendo inervados por el nervio mediano. Y al igual que los nervios mediano y radial, también transporta información sensitiva o sensorial de la piel de la mano. En el lado palmar va a suministrar la mitad de los dígitos o dedos mediales y la palma adyacente. Y en el lado dorsal de la mano también va a inervar la mitad de los dígitos o dedos mediales y la palma adyacente. Hagamos entonces una pausa más aquí antes de recapitular. Aquí tenemos entonces una foto de los lados palmar y dorsal de la mano. ¿Puedes recordar qué nervios llevan información sensorial de cada región? Muy bien. Ahora,
Como un resumen rápido, tenemos que la axila es un espacio en forma de pirámide que se encuentra entre el tórax y el brazo y sirve como un punto de conexión entre el brazo, el cuello, el tórax y las regiones pectorales. Este va a contener una serie de estructuras neurovasculares que están siendo incrustadas en una matriz grasa, incluidas las 3 partes de la arteria axilar y sus ramas, la vena axilar y sus afluentes, los 5 grupos de ganglios linfáticos axilares y los cordones y ramas del plexo braquial. Recordando que el plexo braquial es una red de nervios que va a suministrar fibras nerviosas sensoriales y motoras al hombro, al brazo y a la mano. El plexo braquial se origina en C5, C6, C7, C8 y T1. Estas 5 raíces se van a combinar para formar 3 troncos. Cada tronco se va a dividir en una división anterior y posterior para un total de 6 divisiones, que estas luego se van a reagrupar entre sí y van a formar 3 cordones. Y finalmente los cordones se dividen y dan lugar a 5 ramas terminales, que son el nervio musculocutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital o ulnar. Muchísimas gracias. Espero les haya servido. Bendiciones.